Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para lo que tengo preparado. Sé que les va a encantar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de videojuegos, específicamente los RPG de mundo abierto con narrativa compleja. Así que si te interesa la exploración de mundos fantásticos, las historias intrincadas y los personajes memorables, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Créeme, no te arrepentirás. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo explosivo. Sí, lo han oído bien. Estamos llegando al final de temporada de The Obsidian Prophecy, un RPG de mundo abierto con decisiones impactantes y múltiples finales y, déjenme decirles, este final es de los que te dejan boquiabierto. He estado siguiendo esto desde el principio, y honestamente nunca me he arrepentido. Desde que vi el primer tráiler con esa estética oscura y la promesa de una historia que te obligaría a tomar decisiones moralmente ambiguas, supe que este juego iba a ser especial. Y no me equivoqué. Así que si están dudando si darle una oportunidad, o si ya están enganchados pero quieren analizarlo a fondo, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada teoría loca, cada posible escenario, y por supuesto, vamos a hablar de esos momentos que nos hicieron saltar del asiento. Antes de que sigamos, quiero advertirles que este vídeo contiene spoilers masivos. Así que si todavía no han visto el acto final y los 3 finales disponibles, paren el vídeo ahora mismo. Corran a explorarlos y luego vuelvan. No querrán que les arruine la sorpresa. Dicho esto, vamos a sumergirnos de lleno. The Obsidian Prophecy ha sido una montaña rusa de emociones desde el principio. Recuerdo cuando en la primera misión, nos enfrentamos a la elección de salvar a un pueblo inocente sacrificando una reliquia ancestral o permitir su destrucción para obtener un poder inmenso. Esa decisión me marcó y definió mi estilo de juego, un equilibrio precario entre el bien y el mal. Desde ahí, la trama se fue complicando cada vez más, con giros inesperados y personajes que nos hicieron amarlos y odiarlos en cuestión de segundos. Cada facción, con sus propias motivaciones y secretos, nos presentaba dilemas morales constantes. Y el mundo, con su historia rica y su lore profundo, te invitaba a explorar cada rincón, buscando respuestas y desentrañando los misterios que ocultaba. Pero hablando del final de temporada. ¡Madre mía! Una de las cosas que más me impactó fue la revelación de que el profeta Obsidiana, el antagonista principal, no era un ser malvado per se, sino un instrumento de una fuerza cósmica que buscaba resetear el mundo para evitar una catástrofe aún mayor. Esa vuelta de tuerca me hizo cuestionar todas mis decisiones y me obligó a replantearme mi percepción de la historia. ¿En serio? ¿Quién se lo esperaba? Recuerdo que estaba viéndolo y grité, no puede ser. Y luego, claro, corrí a las redes sociales para ver si alguien más estaba tan impactado como yo. Y por supuesto lo estaban. Las teorías empezaron a volar por todas partes. Algunos decían que la fuerza cósmica era en realidad una entidad benevolente que buscaba proteger a la humanidad de sí misma, mientras que otros pensaban que el profeta Obsidiana había sido engañado y que la catástrofe que buscaba evitar era una invención para justificar sus acciones. Yo sinceramente estoy dividido. Creo que el juego nos presenta una ambigüedad moral deliberada. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada decisión tiene sus consecuencias, y el final que obtengamos depende de la suma de todas nuestras elecciones. Creo que el profeta Obsidiana actuaba con la mejor de las intenciones, pero sus métodos eran cuestionables. Y la fuerza cósmica, aunque poderosa, no era necesariamente justa. Creo que al final el jugador es el que debe decidir qué es lo mejor para el mundo, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Pero no solo la revelación del profeta Obsidiana fue impactante. La actuación de la actriz que interpretó a Lyra, la compañera y consejera del protagonista, fue absolutamente magistral. Logró transmitir una vulnerabilidad y una fortaleza al mismo tiempo. Su personaje, atormentado por su pasado y dividido entre su lealtad al protagonista y sus propias convicciones, fue uno de los más complejos y conmovedores del juego. En el final, su destino dependía de nuestras decisiones, y la forma en que se enfrentaba a su futuro, ya fuera con esperanza o con resignación, era simplemente desgarradora de una manera tan convincente que me puso la piel de gallina. Y la dirección, impecable.
La manera en que el director utilizó la iluminación y la música para crear una atmósfera de tensión y misterio en los momentos clave, y la forma en que las expresiones faciales de los personajes transmitían sus emociones sin necesidad de palabras realzó la tensión y el drama fue simplemente brillante. Además, quiero hablar de la importancia de las decisiones que tomamos a lo largo del juego y cómo influyen en los 3 finales posibles. Cada final, aunque con sus diferencias, nos deja con una sensación de ambigüedad y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Uno de los finales, el final de la armonía, se obtiene cuando logramos unir a las diferentes facciones y derrotar al profeta Obsidiana, creando un mundo de paz y prosperidad. Pero incluso en este final, hay un precio que pagar, la pérdida de la individualidad y la homogeneización de la cultura. Otro final, el final del caos, se obtiene cuando permitimos que el profeta Obsidiana complete su plan, reseteando el mundo y borrando toda la historia. Este final es el más nihilista y desesperanzador, pero también el más liberador, ya que nos permite escapar de la responsabilidad de nuestras decisiones. Y el tercer final, el final del equilibrio, se obtiene cuando logramos encontrar una solución intermedia, derrotando al profeta Obsidiana pero preservando la diversidad y la individualidad del mundo. Este final es el más complejo y ambiguo, pero también el más realista, ya que nos muestra que no hay soluciones fáciles y que siempre hay que hacer concesiones. Explica este aspecto con detalle ofreciendo tu opinión y análisis. Creo que esto sienta las bases para una posible secuela que explore las consecuencias de nuestras decisiones en el mundo. Me pregunto si veremos a los personajes que sobrevivieron al final enfrentándose a nuevos desafíos y luchando por construir un futuro mejor, o si la secuela se centrará en una nueva historia y en un nuevo protagonista, explorando otros rincones del mundo y desentrañando nuevos misterios. Ahora hablemos de esos momentos que nos hicieron llorar. ¿Recuerdan cuando Lyra se sacrifica para salvar al protagonista de un ataque del profeta Obsidiana? A mí se me escaparon las lágrimas, no lo voy a negar. Fue tan emotivo, tan inesperado, que fue imposible no conmoverse. Y es que The Obsidian Prophecy ha sabido cómo conectar con nosotros a un nivel emocional muy profundo. Cada personaje con sus propias historias y motivaciones, nos hacía sentir empatía y nos importaba su destino. Y cuando veíamos a un personaje que apreciábamos sufrir o morir, era como si perdiéramos a un amigo. Pero no todo fue drama y lágrimas. También hubo momentos de humor y camaradería. Las conversaciones entre el protagonista y sus compañeros, llenas de sarcasmo y bromas, aliviaban la tensión y nos hacían reír a carcajadas. Y las misiones secundarias, muchas de ellas absurdas y surrealistas, nos permitían explorar el mundo de una forma más desenfadada y descubrir personajes extravagantes y situaciones cómicas. Describe un momento específico que ejemplifique este tono. Me reí a carcajadas cuando el protagonista se encuentra con un grupo de gnomos obsesionados con coleccionar calcetines y tiene que ayudarles a encontrar el calcetín perdido del rey gnomo. Y creo que ese equilibrio entre drama y humor es lo que hace que The Obsidian Prophecy sea tan especial. Por supuesto, no todo el mundo estará de acuerdo con mi análisis. Seguro que hay algunos que piensan que el final fue demasiado ambiguo y que no ofrece respuestas claras a las preguntas que plantea la historia. Y está bien. Al final del día, el arte es subjetivo y cada uno lo interpreta a su manera. Lo importante es que este final de temporada nos ha dado mucho de qué hablar y ha generado un debate apasionado entre los fans. Algunos critican la falta de un final feliz y se quejan de que todos los finales son deprimentes y pesimistas. Otros, en cambio, elogian la complejidad y la ambigüedad del final, argumentando que refleja la realidad de la vida y que no hay soluciones fáciles a los problemas que plantea el juego. Yo personalmente creo que el final es perfecto tal y como está. No creo que un final feliz hubiera sido apropiado para una historia tan oscura y compleja. Creo que el final nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. En cuanto a lo que viene en la próxima temporada/entrega, tengo muchísimas expectativas. Creo que podríamos ver una secuela que explore las consecuencias de los diferentes finales y que nos permita jugar como un nuevo personaje, enfrentándonos a las secuelas de las decisiones que tomamos en el primer juego. También me gustaría ver una expansión que explore más a fondo la historia y el lore del mundo, revelando nuevos secretos y presentando nuevos personajes y facciones. Me gustaría ver a Lyra regresar de alguna forma, aunque sea como un fantasma o una visión. Creo que su personaje tiene mucho potencial y que sería interesante ver cómo su historia continúa después de su muerte.
Y por supuesto, espero que sigan sorprendiéndonos con giros inesperados y momentos IMP. Actantes. En resumen, el final de temporada de The Obsidian Prophecy ha sido una auténtica bomba. Nos ha dejado con la boca abierta, el corazón en la mano y muchas ganas de más. La trama ha dado un giro inesperado, los personajes han evolucionado de maneras sorprendentes y la dirección y las actuaciones han sido impecables. Si todavía no lo han visto, corran a hacerlo. Y si ya lo vieron, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna teoría loca que quieran compartir? Quiero saberlo todo. ¿Qué final obtuviste? ¿Cómo te sentiste al tomar las decisiones cruciales del juego? ¿Qué personaje te impactó más y por qué? Quiero escuchar sus opiniones y debatir sobre este final épico. Además, me gustaría hablar un poco más sobre el diseño del mundo de The Obsidian Prophecy. Me parece que los desarrolladores han hecho un trabajo increíble creando un mundo creíble y fascinante, lleno de detalles y secretos por descubrir. Cada región tiene su propia identidad y su propia historia, y los personajes que la habitan son únicos y memorables. Me encantó explorar las ruinas antiguas de la ciudad perdida de Aetel, llena de trampas y puzzles que ponían a prueba mi ingenio. También me fascinó la atmósfera opresiva y decadente del Reino de las Sombras, donde la luz del sol nunca llega y los habitantes viven atemorizados por los monstruos que acechan en la oscuridad. ¿Y qué decir de la Isla de los Ancestros, un lugar sagrado donde se conservan los conocimientos y las tradiciones de las civilizaciones antiguas? Cada lugar del mundo de The Obsidian Prophecy tiene algo especial que ofrecer y te invita a explorar y descubrir sus secretos. También quiero destacar la banda sonora del juego. La música compuesta por el nombre del compositor es simplemente sublime. Las melodías épicas y emotivas acompañan a la perfección la acción y el drama del juego, y te sumergen aún más en la historia. Me encanta cómo la música cambia dependiendo de la situación y del lugar en el que te encuentras. En la ciudad perdida de Aetel, la música es misteriosa y melancólica, reflejando la historia de una civilización que desapareció hace siglos. En el Reino de las Sombras, la música es oscura y opresiva, creando una atmósfera de tensión y peligro. Y en la Isla de los Ancestros, la música es solemne y espiritual, transmitiendo una sensación de paz y sabiduría. La banda sonora de The Obsidian Prophecy es una obra maestra que eleva la experiencia de juego a otro nivel. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la comunidad de fans de The Obsidian Prophecy. Me parece increíble cómo este juego ha logrado unir a tanta gente de diferentes países y culturas, creando un espacio de debate y camaradería. En los foros y en las redes sociales, los fans comparten sus teorías, sus fanarts, sus gameplays y sus experiencias personales con el juego. Me encanta leer sus comentarios y participar en las discusiones. Creo que la comunidad de fans es una parte fundamental de la experiencia de The Obsidian Prophecy, y que contribuye a que este juego sea aún más especial. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me divertí mucho analizando este final de temporada con ustedes. No olviden dejar un comentario con su opinión sobre el final y si les gustó el vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, si todavía no están suscritos, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la profecía se acerca, guiño, guiño.